Al escuchar lo que Jesús decía en el atrio del templo, los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Jesús les dijo: muchas obras buenas he hecho entre ustedes, por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos respondieron: no vamos a apedrearte por ninguna obra buena, sino porque has dicho una blasfemia, siendo hombre te haces Dios. Jesús dice: en su ley está escrito, yo declaro que son dioses. Es decir, que Dios llamó dioses a aquellos a quienes dirigía esas palabras. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 31 al 42. ¿Cuándo aprenderemos a vivir en paz, en comunión con los demás, a pesar de que nuestras ideas sean diferentes? ¿Cuándo podremos encontrar la riqueza de la diversidad y poder conducirnos dentro de la unidad? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 12 de abril, año 2019. Capítulo 10 del Evangelio según San Juan, a partir de ese verso 31. Parece que el diálogo que venía caluroso desde ese capítulo 8, tratando Jesús de educar y enseñar al mundo judío sobre el misterio del Padre Celestial, y no se logra una conversación amena, una forma en que una persona acepte y que cree en el misterio de lo que le están predicando, de lo que le están hablando. Por eso es tan importante la fe como base y como fundamento para dejarse guiar por la palabra de Dios. Cuando eso es cierto, entonces no vendrá lo que lastimosamente ha mostrado la historia, una guerra entre las personas. Cada persona quiere hacer valer su propia religión. A cada persona se le respeta su manera de creer y de pensar, y eso es importante para una convivencia social. Lo que no se entiende es que una persona que no cree ni entiende ataque a la otra persona, va a apedrear a la otra persona, hable mal de las demás religiones, lapide las demás religiones, ponga por debajo a las otras religiones. Eso no es ni cristiano, no es evangélico y eso no es de Dios. Este es un texto muy interesante para poder plantear el ecumenismo que tanto se ha insistido en la Iglesia Católica. Aprender a pensar de una manera ecuménica, aprender a ser respetuosos de los demás, aprender a compartir con los demás, como lo ha hecho la Iglesia a lo largo de la historia, como lo hizo suficientemente el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, y lo hizo extraordinariamente, practicó el ecumenismo. Lo está haciendo el Papa Francisco en la actualidad y nos está dando ejemplo de que no es necesario tirarle piedras a los demás, ofender a las personas, odiar a los que no tienen la misma religión que yo tengo, porque eso no es el amor, que es la base que enseñó Dios para la misma humanidad. El ecumenismo viene siendo la salida, y es la salida para poder entender muchas cosas y muchas maneras de pensar. La Iglesia Católica ha tenido grandes momentos en la historia. Un momento de esos impresionantes se llama el Concilio Vaticano II. Y allí, de acuerdo a la reflexión del Evangelio de San Juan en el capítulo 17, se plantea una manera de vivir en paz y en concordia con los demás, aprender a ser ecuménico. Y tomando esa cita, no solo ruego por ustedes, sino por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, para que todos sean uno. Es como la propuesta del Hijo de Dios, buscar la unidad, pues practicar una religión y hacerle guerra a las demás religiones no es evangelización, y eso no es pastoral, eso se llama violencia, imposición de la manera de ser de cada cual. El concilio
propone promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos, y ese es uno de los fines principales del Concilio Vaticano II en la declaración Nostra Aetate. Entonces la Iglesia define que el ecumenismo concierne como la relación entre cristianos que caen dentro de las distintas iglesias y comuniones eclesiales. Y el propósito es como buscar y restaurar la unidad de los cristianos, reconociendo que solo Cristo fundó una iglesia. Es como un diálogo espiritual y la actividad en que la iglesia se dedica a otros cristianos, entendiendo como otros cristianos como aquellos que son válidamente bautizados, pero no son católicos. Eso significa que el diálogo católico ortodoxo o el diálogo entre católicos y anglicanos constituye ecumenismo, ya que tanto anglicanos y ortodoxos son válidamente entrebautizados, pero no son cristianos católicos. Practicar el ecumenismo es bien difícil y bien complicado cuando no hay una mente que crea en Dios y lo tenga como centro a Él. Si el centro es Dios, si la palabra es de Dios, si la razón la tiene Dios, la pregunta es por qué los seres humanos siguen discutiendo y se alejan más los unos de los otros. O por qué también ese ecumenismo de manera de pensar al interior de una misma iglesia puede ser exactamente el mismo problema. Personas que piensan de una manera o piensan de otra. Personas que van a la misma iglesia pero tienen maneras diversas de pensar y se ponen a guerrear y a tirarle piedras a los demás o a decirle el otro estás equivocado y yo sí tengo la razón. Ecumenismo es aprender a convivir con los demás. Es aprender a pensar dentro de la diversidad para poder llegar a la unidad y la complementariedad. Ecumenismo es un ejercicio bastante sabio que es exigente para cada uno de nosotros.